La película barata, de bajo presupuesto y el Oppo Test. Así resumiría yo lo acontecido esta semana. Asistimos desganados, la verdad, a una película ya conocida, ya vista. Es una mala película, de la que veníamos hablando desde hace tiempo, y lo peor, nos anticipábamos a los hechos, al desenlace, lo habíamos descrito, escuchamos su descripción, sabíamos que era malo, y de todas maneras, no nos quedó otra que asistir a los acontecimientos. Hay que decir que hubo spoiler, o para los que no están del todo conformes con la utilización de ese término, hubo destripe, no sabía yo de esa palabra, ¿no? Pero es el vocablo en español para referirse al hecho de adelantar parte de la trama importante o el final de una serie, película, novela, etcétera. Quizás destripe sea el más cómodo y el más adecuado para esta ocasión. Se había propiciado entonces un destripe de lo que venía. Aquí mismo en las últimas semanas escuchamos políticos, gremialistas, economistas, veníamos advirtiendo que el presupuesto que se votaba era el de la miseria, el del ajuste. Y fíjate que nadie puede decir lo contrario sobre el espíritu de ese presupuesto, nadie lo niega. Decíamos que ese presupuesto podría ser aprobado con extorsión a las provincias dependientes de los fondos de nación, algunas con menos autonomía que otras, pero todas dependientes. Y ojo, no quiero decir que esto justifique aprobar cualquier cosa, pero sí hay que estar atento al contexto y sí hay que conocer las jugadas políticas a las que recurre el macrismo, que lejos de ser el cambio, la nueva política, lo que viene utilizando hasta aquí son viejos vicios del poder muy centralizado, reproducidos sin pausa y de manera exacerbada. ¿Cuál es la jugada? Apretar y reducir la noción de federalismo a un tome y daca, que además es el tome y daca más pobre, más miserable de todos, a que groseramente podríamos graficar más o menos así. Creo que no me equivoco en esto. Te saco 100, te quejas, te devuelvo 5, pero con una condición, que te quedes callado y que me acompañes en lo que pida. Fin de la negociación. Resultado: más pobreza, más dependencia, menos posibilidad de negociar o de reclamar cualquier cosa. Esto pasó, y menciono solamente algunos de los puntos o de lo que viene ocurriendo en estos últimos meses. Con el FOFESO, pasó con el subsidio al transporte, pasa con la salud, con las deudas previsionales, con la amenaza de recortar jubilaciones patagónicas o de hacer más extensivo el impuesto a las ganancias. En el diccionario macrista, dialogar es apretar, y proteger la democracia es imponer ajuste a fuerza de represión si hace falta. Y además, repasando estos aspectos, es imposible creer que el Gabinete Nacional esté preocupado por la gobernabilidad. Atento con esto, porque si vos querés garantizar la gobernabilidad, no podés estar atentando constantemente contra el pueblo. Resultado, lo vimos esta semana. El propio gobierno produce el atentado y legisladores más macristas que el propio Macri le votan un presupuesto que decían invotable para supuestamente no afectar la gobernabilidad. Ya está, el verso de la gobernabilidad no va más, hay que sincerar. En esto que comenzó como una comedia barata, por supuesto, no podía ser de otra manera, tiene que ser de bajo presupuesto, y que giró a película de terror que irá poniéndose cada vez más densa, los guionistas no dejaron nada fuera. Hubo traiciones, hubo arrebatos en nombre de la familia al punto de amenazar con piñas, infiltrados, arrepentidos, en este caso arrepentidos de lo que habían sostenido discursivamente hasta hace algunos días y que no pudieron sostener con el voto, y por supuesto, los conflictos en simultáneo, planificados con el tiempo de anticipación necesario para distraer al espectador del real eje de la trama, de lo que se estaba discutiendo. Otro quizás hubiera sido, no lo sabremos, el desarrollo de los acontecimientos si las cámaras de televisión hubieran estado más preocupadas por mostrar el retroceso que implica el presupuesto, la cantidad de plata que se llevan los especuladores, el achique en áreas y programas que ya venían sufriendo ajustes y subejecuciones. Otra quizás fuera la historia si en vez de hablar de garantizar una supuesta gobernabilidad con la aprobación de esta ley, se hubieran preguntado cómo será gobernar dentro de un tiempo no muy lejano, con una deuda de más del 80% del PBI, con dependencia absoluta del Fondo Monetario Internacional, con una industria destruida, con altos índices de pobreza y desempleo.
¿Se preguntaron cuánto nos va a costar salir de esta crisis? Claro, a estos pocos que manejan el poder no les toca poner el cuerpo, nunca les toca poner el cuerpo. Sí a millones de argentinos y argentinas que se lo vienen poniendo ya, sin opción, desde hace 3 años. Pero sabemos, en definitiva, qué se puede y qué no se puede esperar de los medios que representan al poder. Nosotros sabemos, o por lo menos el que quiere entenderlo, a qué intereses responden. Lo que faltaba blanquear, y ahora sí está bastante expuesto, es a qué intereses representa un sector de los que gustan autopercibirse como oposición, aunque a la hora de los bifes no se comportan como tal. Si de algo sirvió la aprobación de este presupuesto, esta media sanción, es para separar, en cierto modo, la paja del trigo. El presupuesto fue y será, en el Senado, el opotest. No puede seguir presentándose como opositor quien haya acompañado este presupuesto, un presupuesto con estas características. Mucho menos puede decir que representa al pueblo. Los que acompañaron este presupuesto representan los intereses de los grupos concentrados que son los únicos ganadores de este desastre que es hoy la Argentina, de este modelo que lo único que garantiza es una constante transferencia de recursos de los sectores más vulnerables a los sectores concentrados. Visto de esta manera, para quienes tienen esperanza de que en 2019 pueda mejorar algo, o puede haber una propuesta representativa para el laburante, para los sectores populares, la votación en diputados del presupuesto fue un blanqueo de intereses de gran utilidad para saber quién es quién en la previa de un año electoral. Son además estos legisladores que no pasaron el opotest los garantes del macrismo en este endeudamiento inescrupuloso con el Fondo Monetario Internacional. Lo repasábamos recién. Ayer este organismo internacional autorizó el desembolso de 5.700 millones de dólares que el gobierno argentino tiene disponible sin demoras, alcanzando la cifra de más de 20.400 millones de dólares ya enviados y elevando a 56.300 millones el pedido original, que era de 50.000. Sí, son muchos números, esto es cierto. Quizás nos cueste hacernos una idea de los montos de lo que estamos mencionando o evocando. Pero sí sabemos, más allá de los montos, los argentinos, las argentinas, lo que pasa cuando se pierde soberanía. Sabemos exactamente lo que pasa cuando el Estado se corre y sabemos quiénes son los que se quedan para pagar la cuenta cuando la fiesta se termina. Por supuesto que esto no es todo. La media sanción del presupuesto agilizó las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional y ya están preparadas las reformas laborales y previsionales que el gobierno argentino le ha prometido a Christine Lagarde. Los jubilados y los laburantes, y de esto no hay ninguna duda, son el blanco predilecto en lo que queda del gobierno de Mauricio Macri. Son el gasto que hay que bajar. Y además, son un poder que hay que seguir debilitando. A este modelo económico y político solamente le sirven los trabajadores pobres y sumisos. Allí vamos. Volviendo, y para cerrar a la metáfora cinematográfica, todo en el guión parece ser bastante predecible. Los personajes hasta aquí no prometen ninguna sorpresa ni actos heroicos, ni hablar de que incluso antes de que confirmen una segunda parte de la película, muchos ya están agarrándose la cabeza, esperanzados aún con la aparición de alguna fuerza, de algún factor, de algún recurso del guionista que imprevistamente logre un giro en la historia. Otra vez, un giro en la historia para comenzar de nuevo.